Hola, buenos días a todos y bienvenidos a mi canal de YouTube Cosas de Bolsa. Estamos a viernes 13 de junio y hoy toca ver un montón de acciones, como son por ejemplo Brown-Forman. En este caso estamos hablando de la serie B para nuestro amigo Luis, que dice, oye, qué pedazo de caída, ¿cuándo podríamos entrar? Pues ahora lo voy a explicar. Global Dominion para Joan, Scorpio Tankers para JP Ascu, qué pedazo nombre de empresa, el Scorpio Tankers, parece de una película mala americana. Pinduoduo para José. Y luego vamos a ver Alphabet o Google para los amigos, Alibaba y Prosegur, ¿vale? Me gusta traer las dos seguiditas porque tienen un gráfico muy parecido y viendo lo que le ha pasado a Alibaba podemos intuir más o menos lo que le podría pasar a Prosegur, aunque parezca mentira. Ya sé que hay mucha gente, oye, sobre todo muchos haters que me escriben cuando hago un comentario. El otro día hice un comentario de, bueno, pues lo que le podría pasar a Farmamar es una estructura muy parecida a la que tuvo Netflix o otra parecida, tal, no sé qué. Y me dice, no se puede comparar. Digo, si no estoy comparando las métricas, amigo, me estás entendiendo mal. Estoy comparando el aspecto técnico, lo que le pasa a una, lo que le puede pasar a la otra, si cumple ciertos parámetros. Ya lo sé que no se pueden comparar. Es simplemente un comentario inocente. Lo que pasa es que hay muchos haters que necesitan odiar y como odian, pues ¿qué le vamos a hacer? Y después de Prosegur, Farmamar. Vamos a ver qué es lo que le ha pasado. Me ha vuelto a preguntar gente que dice, oye, Miguel, por favor, los que no hemos comprado Farmamar a tal precio, ¿dónde podríamos entrar? Pues vamos a ver dónde podemos entrar. Pero antes de empezar con el vídeo, ya sabéis, os podéis suscribir, activar la campanita, darle un like si os gusta, pero también os podéis hacer miembros del canal. Hay 3 modalidades. Realmente os aparecen 5, pero ahí está bronce, plata y premium. Las otras dos, que son directivo de la comunidad y miembro de la comunidad, este domingo desaparecen, ¿vale? Así que intentar no haceros de ella porque hay gente que se ha hecho y luego, pues oye, tiene doble cobros, luego le tienen que devolver el dinero, bueno, pues una movida. Quedáis avisados. Bueno, vamos a empezar ya con el vídeo, donde lo primero vamos a ver a Brown-Forman, que tiene unas caídas espectaculares, además tiene una forma abovedada, ¿verdad? Muy chula, de estas formas abovedadas que os digo yo que suelen caer con entre un 100% y un 78% de caída, pues esta lleva ya más de un 100%, con lo cual ya podemos intuir que hay malos parámetros y además fijaros qué pedazo gap de bajada con la presentación de los resultados, donde se oye, pues ha ingresado un 7% menos de lo esperado con un 10% menos de beneficio, ¿vale? Eso no quiere decir que tengan malos fundamentales, ¿vale? Simplemente que le están dando mucha caña y por lo tanto, como dicen los chinos, es una crisis. En China ya sabéis que crisis significa crisis como aquí, pero también significa una gran oportunidad. Y esto podría serlo. Estamos hablando de 13.000 millones de dólares de empresa con un 3,29% de dividendo a estos precios, lo cual, bueno, es un dividendo notable, pero tampoco es para tirar ningún cohete. Con un PER prácticamente de 15 y tenemos un PER anualizado de los últimos 5 años con un PER 40, un PER 38, un PER 40, ¿vale? Hasta el 2022 se pagaba muy cara, ¿vale? Un PER 40 está bien para una empresa que está creciendo, lógicamente, y después, fijaros, el 2023, PER 22, PER 19 en el 2024 y ahora tenemos un PER 15, con lo cual está dentro de la tendencia general del PER a bajar en los últimos 3 años. ¿Vale? Si tenemos en cuenta estos 3 últimos años, estaría dentro de esa línea imaginaria que podríamos trazar con un PER 15. Lo normal, tampoco está baratísima. Evolución de la deuda, bueno, pues fue creciendo hasta el 2023, 2024 se modera, sigue siendo una empresa altamente endeudada, con lo cual, mucho peligro. Informes. Como veis, es una empresa que tiene más o menos estabilizados los ingresos trimestralmente y los márgenes son bastante aceptables, pero flojea mucho en el último trimestre del 2024. De hecho, si lo comparamos con el último trimestre del 2023, vemos que ingresa menos y gana aproximadamente la mitad, un poquito más de la mitad en beneficio neto, ¿vale? Con lo cual quiere decir que el último trimestre del 2024 muy, pero que muy flojito. Y como es muy flojito, pues las caídas son notables. Si además, que aquí no lo tenemos, podemos ver que en la primera presentación de los resultados del 2025 caen bastante las expectativas, porque fijaros que este es el último trimestre del 2024 con 57 céntimos de beneficio, 1.000 millones de ingresos, este que son 31 céntimos casi y 890 millones, pues decepciona muchísimo. ¿Qué significa esto? Que el PER que tenemos calculado de 15 es sin haber metido los datos del primer trimestre del 2025, con lo cual esta empresa le quedan caídas para rato. No está barata, está muy endeudada, gana mucho dinero, sí,
pero está cayendo los fundamentales. Bueno, pues esta empresa se va a poner muy, muy barata en un futuro. Mucho, ¿vale? En un futuro más o menos cercano puede irse perfectamente a los $20 por acción. Recuérdamelo, por favor, Luis, dentro de 3 meses, 4, 3, 2 meses, 3 meses, no lo sé. Cuando a ti te apetezca, pero que pasen por lo mínimo 2 meses, y la volvemos a analizar a ver si se ha puesto un poquito más barata o no. Lo que dudo mucho es que haya un rebote considerable con un cambio de tendencia, ¿vale? Es muy, muy difícil que haya ese cambio de tendencia. Sí habrá rebotes de gato muerto que le podría llevar hasta la EMA de 200 sesiones, intentando engañar a la gente para que diga, uy, parece que hay un cambio de tendencia. No, no, fijaros, aquí hubo un ataque a la media de 200 sesiones, aquí hubo otro ataque a la media de 200 sesiones, aquí otro ataque a la media de 200 sesiones, y en ninguno de ellos, pues oye, pues ha habido una consideración pues importante para pensar que, oye, pues es un ataque real a la media de 200 sesiones, ni muchísimo menos. Vamos a ver si me deja poner el indicador, el MAC, que aquí se llama convergencia y divergencia de las medidas móviles, que su nombre no me va a dejar porque tengo puesto aquí de todo. Vamos a ver ahora. Tampoco, porque lo debo tener puesto en algún sitio oculto. Vamos a borrarlo aquí y ahora igual sí. A ver, fallos del directo. Aquí está, ¿vale? En el Mac podemos ver cuando hay un ataque a la media de 200 sesiones si realmente es un ataque serio. Por ejemplo, en este ataque que hubo aquí, pues oye, teníamos divergencias alcistas donde podíamos tener pues una posibilidad de escape. Presentación de resultados muy decepcionantes, para abajo. Siguiente ataque a la media de 200 sesiones, podríamos tener divergencias alcistas de tan solo 2 puntos, poco fiables, ¡pum!, para abajo. Aquí también tenemos divergencias amorfas no son divergencias alcistas, muchísimo menos, son divergencias amorfas que no nos dan mucha información. Para abajo, bueno, pues cuando se junten todos los parámetros, precios muy baratos, PER posiblemente por debajo de 10, control de deuda, porque con lo que están ganando podrían controlar un poquito la deuda. Bueno, pues ya veremos en un futuro cercano, 2, 3, 4 meses, si nos acercamos a esos $20 por acción. Otra que me gusta mucho traeros es Global Dominion, que es de Joan, porque me la pedís mucho. Fijaros cómo se ha ido moviendo en los últimos años, ¿eh? Yo no me acuerdo cuando la traje por primera vez, 2022 o por ahí, donde, bueno, pues todo esto se va moviendo por el ajuste de los dividendos, ¿vale? Pero se identifica claramente canales alcistas de corta duración con una ruptura inferior que nos da, pues, unos precios, ¿vale? Es Global Dominion, empresa pequeñita en el BME español, en el mercado español, donde tenemos, pues, un canal alcista, ruptura inferior, ataque al precio óptimo, ¿vale? El precio más probable, forma otro canal alcista, ¡pum!, ruptura, el precio se va a buscar el precio más probable, canal alcista, lo vuelve a romper, vuelve a buscar el precio más probable, oye, y que vuelva a hacer otra vez lo mismo, nos vuelve a meter dentro de otro canal alcista. ¿Cuál es la posibilidad de que lo rompa para abajo? Bueno, pues vosotros mismos tenéis que saber calcularla, pues prácticamente del 100%. Si llevamos ya 3, 4 ocasiones que ha hecho lo mismo, pues lo normal es que lo vuelva a repetir. No hay que dejarse engañar, ¿vale? Métricas de esta empresa, pues como veis, tiene unos ingresos más o menos estabilizados, donde empezaba a crecer en el 2020 un poquitín, solo un pelín, porque tampoco es tan diferente del 2018 y 2019. Fijaros que en el 2018 ingresaba 1.100 millones y 1.150 respectivamente. Y en el 2022, que es un mejor año, 1.230 y 1.200 en el 2023. Tampoco es una diferencia tan significativa, estamos hablando de 50 millones. Eso sí, en el 2018 ganaban 27, en el 2019 23, en el 2020 12, luego 42 millones, luego 31, luego 44, luego 31. ¿Qué quiere decir esto? Que ingresando un poquito más mejoró los márgenes, ¿vale? Pues por el motivo que sea, mejoró los márgenes, ya sea por que ha ahorrado en personal, en maquinaria, optimizaciones, recursos y demás. Bueno, pero en el 2024 volvemos otra vez a las andadas con 1.150 millones de ingresos y 31 millones de beneficio. Es muy escaso. Estamos hablando de una empresa que tiene un PER 16, donde lo normal para esta empresa es tener un PER 17, 18, 18, 11 y 13, con lo cual un PER 16 está de la mitad para arriba, o sea, baratísima, baratísima no está ni de broma. Tampoco está carísima como para tener que deshacer posiciones. Empresa muy, muy endeudada, no porque no sea una buena generadora de caja, que lo mantiene, está bien, sino porque tiene 500 millones de deuda, 230 de caja, pero tan solo 7 millones de free cash flow.
Fijaros que su mejor free cash flow era de 62 millones en el 2021, de los últimos 5 años. Con lo cual, aún así, con este resultado podemos decir que está bastante endeudadita, ¿vale? Aunque tuviésemos este free cash flow, bastante endeudadita. Con lo cual hay que tener muchísimo problema. Con 500 millones de deuda nos podemos, con 480 millones de capitalización nos podemos permitir 500 millones de deuda. No, ni de broma, ¿vale? Así que hay que tener mucho cuidado. Con lo cual aquí nos está dejando una estructura muy parecida a esta, o muy parecida a esta, o muy parecida a esta. Bueno, pues esta será la siguiente. Tendrá un canal alcista que romperá en un momento determinado y ¡pum!, tendrá sus proyecciones bajistas, ¿vale? Es una empresa muy interesante para comprar cuando está aquí abajo, muy por debajo del canal alcista, ¿vale? Por aquí, muy por debajo de la media de 200 sesiones, comprar un poquito de dinero, 500, 1000 euros, 1500 euros, cada uno dentro de sus posibilidades. Empresa de alto riesgo por la estructura que está llevando desde hace muchísimos años. Comprar una pequeña cantidad de acciones, aprovechar el canal alcista y a otra cosa mariposa. Canal que suelen durar entre 6 y 12 meses y rupturas inferiores que suelen durar entre 2 y 4 meses, ¿vale? En este caso pues es una ruptura que nos lleva desde aquí, más o menos rompió este canal alcista en enero en junio del 24 y fijaros, empieza el canal alcista más o menos en estas fechas que serían noviembre del 24, con lo cual pues estamos hablando de 4 meses de espera, ¿vale? Así que empresa de alto riesgo, invertir poquito si queréis aprovechar estos movimientos, pero yo desde mi punto de vista no me parece aconsejable. Aquí está, Scorpio Tankers. Madre mía, que vaya nombre. Bueno, pues tiene claramente dos movimientos alcistas, que casi como tres ondas, ¿no? Pero este, bueno, no lo podemos contar como movimiento alcista. Primer movimiento alcista, segundo y tercero. Bien, ¿qué tiene de peculiar? Que sigue todas las reglas de las ondas de helio, ¿no? Donde tenemos sería la primera, segunda, tercera, cuarta, quinta onda. Donde tendríamos la tercera, que es la más larga de todas, con una caída menos pronunciada. La quinta, que suele ser bastante prolongada, con una caída muy prolongada. Ya sabéis que los retrocesos son A, B, C. Bueno, y que llama mucho la atención que en el segundo movimiento, que lo computo como un entero, ¿vale? La onda 1, 2, 3 y 4, pues solo ha corregido hasta el 61.8 y eso significa que es una empresa que ha mejorado mucho los fundamentales y si es que se espera mucho de ellas, ya lo he dicho en varias ocasiones. Lo normal es retroceder hasta el 50% o el 38.2, ¿no? Que en este caso sería caer hasta los $33 o caer hasta los 27. Bueno, pues se quedó en los $36. ¿Por qué? Porque es una empresa que prometía mucho en ese momento, ¿vale? Siguiente impulso alcista y luego se rompe, acompañado también de nuestro amigo Trump y sus efectos y cosas que van por el caminito, y tiene una caída muy profunda por debajo del 38.2. Cuando perdemos el 38.2, ¿dónde para, Miguel? En cualquier punto. Estadísticamente lo podéis comprobar que para en cualquier punto, ¿vale? No para en el 23.6, no para en un valor intermedio entre 0 y 23.6, no para en un punto intermedio entre el 38.2 y 23.6, para donde les da la gana. Normalmente acompañado de buenas noticias o fundamentales, ¿vale? Fijaros en la última presentación de resultados en mayo de este año, donde ganaba $1 por acción, que era un 40% más de lo esperado y un 2,5 más de ingresos, lo cual está muy bien. Venimos aquí a los informes y vemos que es una empresa de 2.000 millones de dólares con un rendimiento por dividendo de casi del 4%, que está bastante bien, no es ninguna locura, pero bueno, ya que tenemos que invertir en una acción que por lo menos tenga cierto dividendo. 3,16 de PER, ¿vale? Donde diréis, qué baratísima está. Bueno, pues lo normal para esta empresa es tener un 6,7, un 5,36, un 6 y un 3,78. Con un 3,16 es lo más barato en los últimos 5 años, pero tampoco es una cosa demencial de lo barata que está, ¿vale? Pero está muy barata, está muy barata. Y luego vemos que tiene un control de la deuda que es una maravilla, donde hemos pasado de ver 3.000 millones, 3.100 millones, a bajar y en el 2024 tener tan solo 862 millones de dólares de deuda. Esto es lo que buscamos en las empresas: control de la deuda, gestión impecable de la deuda. La deuda es necesaria para crecer, la deuda es necesaria para expandirse, pero en el momento que tenemos ingresos, por favor, que los ingresos no se vayan en forma de dividendo, donde el dinero vuela para contentar a 4 y luego nos quedan unos pufos de deuda que hunden a las empresas. Esto es un control de deuda, ¿vale? Estamos hablando que en tan solo 4 años han pasado de 3.000 millones a 862 millones de dólares. Genial.
En cuanto a los informes, bueno, pues ya veis que es una empresa que tiene unos márgenes envidiables, donde en el cuarto trimestre de 2024 se ha pegado un leñazo de muy padre y señor mío. Y el trimestre anterior también, ¿vale? Hay que tener mucho cuidado con esto. Fijaros que bien iba evolucionando hasta mediados de 2024, donde empieza a flojear, aunque tiene buenos márgenes, y de repente, pom, 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 flojea muchísimo en el cuarto trimestre del 2024. Y aún así, fijaros que no es el mejor año, ¿eh? Estamos hablando de que el 2022 ingresaba 1.500 millones, luego 1.340 millones, 1.240 millones en el 2022, 23 y 24. Con sus beneficios correspondientes, 637, 546, 668 millones en el 2024. Hay que tener mucho cuidado porque tenemos una evolución negativa. Con lo cual son unos fundamentales aceptables, pero en bajada, ¿vale? Con lo cual, esta corrección que vemos aquí, esta subida no era lógica, pero esta corrección es bastante profunda, ¿vale? Es bastante profunda. Sin embargo, lo que estamos viendo aquí es la triple V que os explico a los miembros del canal, donde, bueno, pues esto es el preludio de un ataque a la media de 200 sesiones, para luego que me vuelva a pasar lo mismo. No sé por qué, no tengo aquí puestas, no tengo puesto el MAC, vamos a verlo ahora, a ver si me lo deja. No, este es el Revol, no quiero Revol, quiero el MACD. MACD, convergencia y divergencia de las medias móviles. No me va a dejar otra vez, que es lo que tengo puesto. A ver qué puedo quitar. Ahí, que tenía dos indicadores, uno encima del otro. Porque ya sabes que yo hago mis previsiones, no solo poner aquí la acción y buscar indicadores y ya está, sino que hago mis calculitos antes de grabar el vídeo, y hago mis apuntitos y voy utilizando diferentes indicadores que a vosotros pues os marearía mucho la cabeza y visualmente sería muy feo, pero sin embargo pues da muchísimos datos. Como veis, aquí tenemos una divergencia alcista maravillosa y perfecta, ¿vale? 1, 2, 3, 4 puntitos. El cuarto es cuando rompe por encima del 0 y va a buscar la media de 200 sesiones. Esto significa que es muy probable que vaya a atacar la media de 200 sesiones. Ahora mismo está en $43.50 la pre, ¿vale? Cerró ayer en 41.80, 43, pues vamos a poner que son $42. Pues atacaría en teoría los $47 en la pre y por un poquito por encima, para luego tener con mucha probabilidad un retroceso hasta los $40 por acción. Si eso sucede, que podría suceder en las próximas 2 semanas, $40 sería un buen precio de entrada. No estaría mal. Estamos hablando que es una empresa que tiene los fundamentales que van hacia abajo, hay que tener cuidado, que controla muy bien la deuda, con lo cual quiere decir que está muy bien gestionada y que tiene el PER más barato de los últimos 5 años, sensiblemente por debajo de la media, y el PER más bajo de los últimos 5 años. Con lo cual, pues oye, todo indica que va a haber un ataque a la media de 200 sesiones y un precio óptimo de compra para un impulso alcista. ¿Hasta dónde va a dar ese impulso? Eso ya no lo sé. Podría pararse aquí, en los $53.50, que es más o menos el 61.8 de Fibonacci. Podría pasar al siguiente nivel, $66, que sería el 78.2 de Fibonacci, o un ataque al 100% del impulso anterior, que serían $81 de $81, ¿vale? El 100% del impulso anterior, lo cual estaría muy bien. Con un ataque hasta ahí prácticamente estarías duplicando el dinerito. Con lo cual, poco dinero para invertir si os apetece entrar, si se produce ese ataque a la media de 200 sesiones y el retroceso. Y siempre con un ojito a lo de los fundamentales. En la mínima duda que os salga, vendemos con beneficios y hasta luego, ya por otra, ¿vale? Me gusta mucho esta acción, pero la pega es que ha perdido muchos fundamentales en el 2023, 2024, y el 2025 no ha empezado igual de bien, ¿vale? Tiene una sorpresa positiva, pero creo que no puede ser necesaria, no es suficiente como para romper el impulso anterior y buscar el 138.2, que serían $110 por acción. Vamos ahora con Pinduoduo, que no sé si lo dije, pero Scorpion Tank nos lo pidió nuestro amigo J. Pascu, que desde aquí le mando un saludín. Y Pinduoduo para José. Bueno, Pinduoduo es una empresa que he traído ya en varias ocasiones, ¿vale? Es una empresa que, oye, pues hay que ver primero los fundamentales. Venimos aquí, donde tienen 143.000 millones de dólares, una empresa de tamaño medio, con un PER 11, donde, bueno, pues como vemos, el PER evoluciona muy negativamente desde 2021, con un PER 70, luego un PER 25, luego un PER 25 y luego un PER 9. Con lo cual estamos viendo una evolución muy negativa. No es para preocuparse, porque ya sabéis que con el paso de 2-3 años este PER se estabiliza como tocando un fondo y luego ¡fum!, la gente prefiere comprarla cada vez más cara, ¿vale?
hay que evaluar muchas más cositas que solo estas. Como veis, empresa con un free cash flow que es una pasada. Estamos hablando de un flujo efectivo disponible de 17.000 millones, con una caja de 17.000 millones y una deuda de 1.450. Gestión inmejorable, ¿vale? Gestión inmejorable. Como veis, una empresa que está mejorando todo trimestre a trimestre los ingresos y los beneficios y los márgenes, exceptuando el primer trimestre del 2025, donde cae un poquito los ingresos con respecto al último del 2024. Pero hay que compararlo trimestre a trimestre. Nos venimos al primero del 2024 con 12.000 millones de ingresos y tenemos 13.000 millones de ingresos en el 2025, que está muy bien. En el 2024, en el primero del 2024, teníamos 3.900 millones de beneficio y ahora pues tenemos solo 2.000 millones, lo cual prácticamente es la mitad. Las consecuencias muchas veces de las palabras de algunos políticos. Anualmente, bueno, pues ya veis que estratosféricamente se han disparado los ingresos y los beneficios. Bien, vamos a pensar que el 2025 pues, ha sido un bache en el camino y que todo va a ir bien a partir de ahora. Bueno, pues el 2024 con 54.000 millones, 54.7, bueno, pues ahora vamos por 55.8 de ingresos, lo cual está bastante bien en TTM, quiere decir los próximos 12 meses a futuro. Y tenemos 15.600 millones de beneficio y en TTM 13.750, lo cual los márgenes empeoran. Bien, dicho esto, si tenemos un PER normal, a futuro normal, con unos ingresos que bien, van en su línea, pero con unos márgenes más pequeñitos, ¿vosotros qué pensáis que donde está ahora, que más o menos está entre el PER y el Fibonacci del 50 y el 38.2, qué es lo que podría pasar? Bueno, pues la estructura que nos está diciendo es que hay un estrechamiento de medias, un estrechamiento de precio y que los resultados no han sido tan buenos como lo esperado. Fijaros que cae un 40% y un 7% los ingresos totales, un 40% el beneficio. ¿Esto qué significa? Que la gente pues se está preparando para una caída del precio. ¿Hasta dónde? Pues ya me gustaría a mí saberlo, pero que seguramente sea por debajo de 38.2 de Fibonacci, que son 92 dólares. Actualmente estamos en 103, aunque la premarca 101 dólares. ¿Qué significa esto? ¿Que es una buena empresa? Sí. ¿Hay que estar dentro? Sí. ¿Ahora mismo? No. Ahora mismo no. Vamos a esperar a ver qué es lo que hace en los próximos meses. Se lo digo a José, ¿vale? Recuérdamelo dentro de 2-3 meses. Lo normal es que siga estrechando, pero fijaros las medias, ¿qué dirección tiene? Es hacia abajo. Lo cual quiere decir que 2, 3, 4 meses, quizás a principio del 2026, nos encontremos a unos 60 dólares por acción, entre 65 y 55 dólares por acción, incluso puede bajar más hasta los 40 dólares sin ningún problema en momentos puntuales, donde hay que empezar a comprar pequeños paquetes de acciones. Y todo ello acompañado siempre de los fundamentales, que no empeoren, porque la situación es envidiable, pero claro, esa pérdida de fundamentales, sobre todo no de ingresos, sino de márgenes de beneficio en el 2025, por culpa de Trump, lógicamente, pues oye, vamos a ver si mejora la cosa. Lo que está claro que hay que aprovechar esos ataques bajistas para ir incorporándonos a estas acciones que son muy buenas fundamentalmente, para ir comprando unas buenas cantidades de acciones y cuando tengamos las suficientes, a ver si llega nuestra remontada, ¿vale? Estaríamos comprando, pues imaginaros, entre 60 y 50 dólares de media. Tampoco hace falta que compréis miles de acciones, ¿vale? Compréis unas poquitas, es suficiente para luego intentar llegar pues a cotas más altas, 160, 180, 215, 210, 215 dólares por acción, que es donde está el máximo anterior, ¿vale? Muy interesante. Como veis, siempre tenemos el mismo gráfico, sobre todo en la zona 2021-2022, un crecimiento súper rápido, para luego unas caídas abruptas, para luego un movimiento horizontal que tarda muchísimo, que luego hay que aprovechar. Fijaros todos aquellos que han aprovechado en esta zona de aquí, estamos hablando de la misma zona que os digo, por debajo de los 60 dólares y encontrarnos ahora en 130, 140, 150 dólares por acción, que está muy pero que muy bien, ¿vale? Así que paciencia con Pinduoduo. Vamos ahora con Alphabet o Google para los amigos. Vosotros no os vais a acordar, porque sois muy jóvenes, mucho. Y claro, no os acordáis. Pero hace tantísimo tiempo, algo así como hace 3 semanas, 4 semanas, los expertos en bolsa decían que Alphabet o Google se iba a pegar un porrazo de la leche porque la gente ya no buscaba información en Google.
Sí, eso lo decían los expertos. Los expertos en bolsa decían eso. Y ahora quiero que hagáis una reflexión. ¿Por qué me mienten a la cara? Y la reflexión tiene que ir encaminada a, porque estamos hablando de dinero. Hay gente que por dinero mata. Hay gente que deja de hablar a su familia por dinero, sobre todo en el tema de herencias. Hay que tener mucho cuidadito. Hay un refrán que dice, una frase hecha que dice, si quieres conocer a tu mujer, espera al divorcio. Si quieres conocer a un amigo, espera cuando te salga una enfermedad. Y si quieres conocer a un hermano, espera a recibir una herencia. ¿Vale? Pues esto es algo parecido. ¿Tú quieres saber cómo es la gente? Espera a que haya dinero de por medio. Y veréis cómo son capaces de cualquier cosa. Bueno, Alphabet, que estábamos aquí más o menos en los $150 por acción, muy por debajo de la media de 200 sesiones, con unos fundamentales envidiables. Compra que te compra, compra que te compra. Venga a decirlo una y otra vez y no me canso. Hay que comprar siempre estas acciones por debajo de la media de 200 sesiones. Vamos a poner un ejemplo, ¿vale? Imaginaos que yo cuando os traje el vídeo estaba en $150 y nadie me hizo caso excepto uno que compró en en $160. 160, ¿vale? No en 150 ni en 143, en 160, porque llegó tarde. Bueno, pues ahora estamos en $173 en la pre y llegó a marcar 180, ¿vale? Esas personas que han comprado por debajo de la media de 200 sesiones, hombre, por supuesto siempre hay que tener un stop loss, pues si pasa cualquier cosa, que mañana descubrimos que efectivamente que el buscador de Google es un buscador pirata que está basado en otro tipo de buscador, como por ejemplo el Bing, y le copia. Bueno, yo qué sé, imaginaros una chorrada de estas, ¿no? Pues puede pasar, por supuesto que sí, ¿no? Por eso siempre hay que tener una herramienta de protección de nuestro dinero, que es nuestra herramienta para hacer nuestra afición, que es ganar dinero en bolsa. Siempre protegidos. Pero hay que mantener este tipo de acciones, ¿vale? Siempre, siempre. Yo, por ejemplo, si hubiese comprado a 150, ¿vale? Imaginaos, he comprado a 150, pues yo tendría un grado de protección a lo mejor en 155, ¿vale? Yo tendría un stop loss aquí fijo en 155. ¿Que me echa en 155 y continúa bajando? Pues depende de la situación, fundamentales y noticias, volvería a comprar y volvería a repetir la jugada. ¿Que no me echa y continúa con el ascenso positivo? Estupendo y maravilloso. Vuelvo a subir dentro de 2 semanas, 3 semanas, pues vuelvo al stop y lo pongo en 160. Pero siempre muy por debajo de la media de 200 sesiones, no vaya a ser que me las vendan así en un movimiento repentino y luego continúe con las subidas, ¿vale? Eso tiene que ser claro, meridianamente claro. Los stop loss lo pone cada uno donde le dé la gana, porque eso depende de la estructura mental que tenga cada uno y la capacidad que tenga para aguantar bajadas, pérdidas y demás. El stop loss, lo más aconsejable es siempre ponerlo en beneficio, ¿vale? Sería un take profit, no un stop loss. Pero siempre que compramos, imaginaos a 150, pues mi stop loss podría estar en 140. Eso es un stop loss, porque si se me salta estoy perdiendo $10 por acción. Pero en el momento que me confirma la tendencia alcista, pues voy subiendo ese stop loss, se convierte en un take profit y voy subiendo poquito a poquito, ¿vale? Y que me eche cuando quiera. Y si es posible que no me eche y que continúe con las subidas, pues muchísimo mejor, ¿vale? Claro ejemplo de que son empresas con unos fundamentales del copón bendito, que está muy mal dicho por mi parte esa expresión, pero joder, es que son 2 billones, ¿vale? Aunque aquí pongo una T de trillones, ya sabéis que los anglosajones, sus billones y nuestros billones no son lo mismo, ¿vale? 2 billones de dólares con un PER 20, donde, oye, pues vemos un PER 30, PER 26, PER 19,5, PER 24, PER 23, con esta pedazo de subida y todavía tenemos un PER 20. O sea, es que queda muchísimo margen, mucho. Empresa que lógicamente tiene su deuda, pero bueno, hay alguien que le hizo mucha gracia cuando dije, fijaros, me está haciendo una peineta. Es un resultado maravilloso porque quiere decir que tiene un free cash flow súper potente con una caja muy equivalente a la deuda, con lo cual está perfectamente gestionada sin ningún problema y con unos resultados trimestrales envidiables, con unos márgenes envidiables, donde bueno, pues crece todos los años, crece el beneficio todos los años, crecen los márgenes todos los años. Bueno, pues nada, esto me hace mucha gracia cuando salen aquí noticias tontas, tontísimas, como os dije en aquel momento, y dicen, no, es que en Google ya la gente no busca en Google, busca con la IA. Digo, claro, ¿y la IA dónde busca? Si no es en Google. La IA busca en Google, ¿dónde va a buscar? En cualquier programa, bueno, en cualquier material indexado con cierta calidad de buscar datos fiables,
¿vale? No te vas a cualquier buscador, uno que haga yo mismo. Por ejemplo, hago un buscador y nadie me va a buscar ahí nada. ¿Dónde vas a buscar? A los buscadores de referencia, en este caso Google, dominio mundial, ¿vale? Con lo cual, poco temeros. Aparte de que Google no solo es un buscador, es muchísimo más cositas. Así que, ¿hemos aprendido todos la lección? Sí, ¿os acuerdas con Nvidia cuando salían cosas negativas? Se va a pegar un porrazo de la leche porque como ha tenido unos resultados extraordinariamente buenos, tanto en ingresos como beneficio como márgenes, pues probablemente al trimestre siguiente no los pueda mantener y por eso tiene que bajar. Digo, o sea, que gano más que nunca, tengo mejores márgenes que nunca y tengo el mejor beneficio que nunca y me tengo que dar una leche. Digo, pero estamos tontos. Digo, y al trimestre siguiente, que predecían los expertos en bolsa decían que se iba a dar una leche, resulta que vuelve a batir récord en todo. Y al siguiente, pues seguramente pase lo mismo. ¿Quién sabe? Yo no lo sé. Yo no soy experto en bolsa, no lo sé. Pero mientras siga ganando cada vez más dinero, yo no vendo. No vendo. Alibaba. Bueno, pues Alibaba y los 40 CEOs, por no decir otra cosa. Bueno, pues aquí tenemos unas caídas tremendas, ¿no? De Alibaba. Lo comento porque ya sé que lo he traído muchas veces y os he aconsejado mucho comprar en la zona de los 65, por debajo de los $70, hasta los 65, 63, depende del momento y la situación, pero bueno, está claro, ¿no? Entre 70 y 65. Tiene un gráfico muy parecido a Prosegur. Ya sé que no es lo mismo, que no son los mismos fundamentales, no son el mismo sector. El gráfico, hablo del gráfico, ¿vale? Haters, el gráfico. Os habéis enterado, ¿no? El gráfico. Bien, pues una vez que tú ya sabes que estoy hablando del gráfico, bueno, pues tenemos unas caídas muy pronunciadas, muy exageradas, donde hay un cierto tiempo de asentamiento, en este caso es prácticamente 1 año y medio, no es ninguna broma, 1 año y medio, donde, oye, pues hay que acumular acciones lo más bajito posible, por debajo de la media de 200 sesiones y esperar. Y tú aguantas y siempre y cuando estamos en una muy buena acción, como es esta, Alibaba, o también como puede ser Prosegur, que tampoco son de la misma categoría, ya lo sé. Bueno, pues tú aguantas y de repente hay un ataque a la media de 200 sesiones, muy bonito, y empieza a subir, a lo tonto empieza a subir, empieza a bajar, empieza a subir, y luego de repente nos encontramos con un movimiento alcista demasiado repentino, demasiado interés, demasiado interés. Cuando tenemos un movimiento con demasiado interés, esto es muy importante para todos, espero que todos vosotros me estéis escuchando, porque hay mucha gente que solo va a ver las acciones que les interesa y eso es un grave error, porque hay muchas cosas que solo las puedo explicar cuando veo estos detalles y es muy interesante que lo sepáis todos. Cuando hay un movimiento tan repentinamente hacia arriba, les estáis quitando muchas oportunidades a las manos fuertes. Y las manos fuertes son las que dicen hacia dónde quiere que se mueva la acción. En este caso quieren que se mueva hacia arriba, pero de forma controlada, porque no puede ser que esté descontrolada. Entonces lo que hacen las manos fuertes es decir, sí, pues toma, caída brusca, provocando pánico, la gente vende en pánico y las manos fuertes se hinchan a comprar. Y luego necesitan cierto tiempo de asentamiento para que la gente vuelva a confiar, vuelvan a comprar sus acciones mucho más caras que ellos y vuelven a tener otro impulso alcista, ¿vale? Quiero que os quedéis con esta zona de aquí. Muy interesante esta zona, ¿vale? Movimiento repentino, asentamiento, movimiento repentino, asentamiento, movimiento repentino, asentamiento. Y entonces ahora, después de hablar de Alibaba, que es maravillosa, nos venimos a Prosegur, donde es una acción que la llevo trayendo ni pajotera idea, que diréis a alguno, joder, no has acertado en nada. Hombre, es que ten en cuenta que este gráfico tiene muchos años. Ahora si quito el ajuste por dividendos, porque es una acción que entrega mucho dividendo, pues oye, pues ahora vemos que efectivamente casi se ha cumplido, ¿vale? Me he quedado, como yo dije que iba a llegar hasta 1,25, bueno, pues se ha quedado en 1,50, aunque en algún momento bajó hasta 1,40, por debajo de un poquito de 1,40. Bueno, pues nada, ya identificamos la situación y vemos que desde el 2023 hasta el 2025, 2 añitos, estrechando precio, estrechando medias. ¿Vale? Estrechando precio, estrechando medias, que me atasco. Bueno, pues es una zona muy interesante de compra. Quito el ajuste por dividendo. No lo quito, lo dejo puesto por si acaso. Bueno, pues una zona donde puedes comprar donde tú quieras. Da igual que compres a 1,50, a 1,60, a 1,40. Da igual, tú vete acumulando acciones por debajo de la media de 200 sesiones. Pero es que son 2 años y pico comprando. Digo, ya, hijo mío, ¿qué quieres que te diga? Esto es bolsa. Ya me gustaría a mí que las cosas en bolsa fuesen... ¿Ha comprado Manolo? Sí, vale, pues ahora a subir. ¿Cómo me gustaría a mí que fuese así? Pues no va a ser así nunca, ¿vale? Vas a comprar
y va a seguir cayendo. Vas a comprar y no le da por subir. Vas a comprar y te comes 2 años de estrechamiento de medias. ¿Qué le vamos a hacer? Pero si sabes aguantar y los fundamentales son buenos, porque tampoco es que sea ninguna maravilla, pero son muy buenos, ¿qué tenemos aquí? Movimiento repentino, asentamiento. Movimiento repentino y ahora toca pues un asentamiento. ¿Vale? Prosegur, muy interesante. Muy interesante. ¿Llegamos tarde? Compramos por debajo de la media de 200 sesiones siempre, ¿vale? Si no llega a atravesarla, pues un poquito cerca de la media de 200 sesiones. Pero nunca aquí arriba, por favor. Nunca aquí arriba, ¿vale? Los fundamentales, pues si venimos aquí, ya veis, tiene un PER 16, donde, bueno, pues ha venido un PER 4, un PER 30, un PER 14, un PER 14 y un PER 11. Con lo cual ahora mismo estamos muy altos, porque estamos por encima de la media de 20 sesiones y muy lejos de la media de 200. ¿Tiene que caer? Sí. ¿Va a caer mañana? Pues no lo sé. Puede ser la semana que viene o dentro de 3. Caer tiene que caer. Es muy difícil mantener esos precios tan altos. Y ahí es cuando tenéis que aprovechar, ¿vale? 1.400 millones de empresa, con un PER 16, un dividendo a estos precios casi del 5%, muy interesante. Con unos ingresos que, como veis trimestralmente, bueno, pues tiene unos márgenes muy pequeñitos, porque son unos fundamentales, pues muy modestos, ¿vale? Muy modestos. Pero ha ido ingresando cada vez un poquito más, los márgenes son muy estrechitos, y bueno, el 2024 ha batido récords, ¿vale? Tenemos el primer trimestre del 2025, donde ya llevamos 30 millones de beneficio, casi, 28,3. En el 2024 ganaba 78, es decir, no llegaba a 20 millones por trimestre. Y ya en el primero del 2025, pues fueron 28 millones. Si comparamos el primer trimestre de 2024, que fueron 17 millones, con los 28 que gana ahora, la mejora es considerable, ¿vale? Si comparamos los ingresos, pues son 1.100 millones con 1.250 millones, con lo cual también ha mejorado. Con lo cual, si sumamos todo, oye, el que llegue tarde, por favor, por debajo de la media de 200 sesiones, tenemos empresa para rato, ¿vale? Empresita para rato. Y por último, Farmamar, que hoy también le están dando un poquito duro. Cosas de la vida, ¿vale? Cosas de la vida. Ya os comentaba, y os he comentado un millón de veces, y lo voy a volver a hacer porque hay mucha gente nueva en el canal y no me conoce, ni me conoce de nada, porque yo hablo bien de Farmamar y sale un hater que me odia. Hablo mal de Farmamar y hay otro hater que me odia porque hablo mal de Farmamar. Yo ya no sé cómo hablarlo. Pero tenéis que tener en cuenta que yo no hablo bien ni mal de ninguna empresa. O sea, yo lo que hablo es de el valor de la empresa actual. ¿Vale? El valor de la empresa actual. O sea, una empresa no es cara ni barata, no es un timo ni una estafa, no es un chollo ni es nada. ¿Vale? Una empresa o la compras barata y la vendes cara o estás cometiendo un error. ¿Vale? Y eso hay que decirlo siempre. Bien, dicho lo cual, en Farmamar, pues como os decía, pues salen noticias muy positivas, como es por ejemplo esa revisión acelerada de la FDA de Zepzelca para el 2025, posiblemente Pistoto me ha comentado que posiblemente para antes del último trimestre del 2025, por octubre, noviembre, por ahí, más o menos, podríamos tener un aprobado en Estados Unidos para primera línea. Eso sería un notición. Eso sería un notición. ¿El notición del aprobado acelerado es un notición? Sí, está muy bien. ¿Nos ahorra muchos meses? Sí, nos ahorra muchos meses. Pero no lo estoy viendo en caja. No estoy viendo que ingrese más, ni tenga más beneficio, y esto lo he repetido un millón de veces y lo voy a repetir. Y eso va a ser el punto de inflexión. No porque haya un aprobado acelerado, una revisión acelerada. Y luego cuando sea aprobado en Estados Unidos, ahí sí puede haber un repunte muy importante del valor de la acción. ¿Por qué, Miguel? Porque un aprobado en Estados Unidos para primera línea significa prácticamente ingresar un porrón de dinero más. Y luego ya veremos cuáles son los márgenes y beneficio. ¿Cuánto es ese porrón? No lo sé calcular, lo siento. No lo sé calcular, pero es unos ingresos considerables. Entonces ahí sí podemos anticipar un movimiento brusco. Como os decía, pues oye, me alegro mucho de estas noticias, pero son noticias. Como el aprobado en China, como yo que sé, como que lo de ASCO, que está muy bien. Pues sí, datos que ya intuíamos, que más o menos nos hacíamos una idea, sobre todo, por ejemplo, por el medicamento competidor, que te quedas un poquito más tranquilo, mucho más caro, con unos efectos secundarios bastante más perjudiciales. Bueno, pues estupendo, como 25 veces o 26 veces más caro que Zepzelca. Pues lógicamente poco competición nos va a dar. Lo bueno de esto es que la gente tiene que aprender que hay que esperar en bolsa. Igual que lo de Presegur, igual que lo de Alibaba, igual que, yo que sé, como tantas otras acciones. Y que la gente nos va a dar pal pelo con noticias
¿Negativas? Sí, pues como Google y Alphabet, como Nvidia y demás. Y hay que estar preparado para todo. Y psicológicamente tienes que estar muy bien amueblado y decir, pues estos son precios objetivos, estos son precios de compra, estos son precios en los que hay que salir o hay que empezar a pensar en salir, ya veremos, depende de los ingresos, márgenes y beneficios, ¿vale? Y cuando tú tengas controlada esa estructura, entonces cuando tú tienes que decir, amigo, me están intentando engañar, como baje a, por ejemplo, un 5% por debajo de la media de 200 sesiones, compro un poquito más. Si baja hasta 65 euros, compro un muchito más. Si baja hasta 50 euros, compro bastante más. ¿Vale? Porque el otro día me preguntaba una persona, un miembro del canal, me decía, para los que no hemos entrado en Farmamar antes, ¿cuál es un buen precio de entrada? Pues hay muchos y muy buenos precios de entrada. Lógicamente, los 30 euros o los 26 euros, yo creo que no los vamos a volver a ver, ni de coña. No lo sé. A los 50, pues a lo mejor en un movimiento puntual. Fijaros que de aquí hasta octubre, vaya veranito más malo vamos a pasar. ¿Vale? Vaya veranito. Ya veremos los resultados fundamentales si nos dan alguna alegría, alguna noticia positiva, algo más. Pero poco más. Es decir, esto es un paso, el último paso. Yo creo que ya es el último paso por el desierto, donde podría haber movimientos negativos, donde podríamos bajar hasta 65 euros por acción, posiblemente. ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Cuál es el problema? Si baja a 65, compramos más. Si baja a 50, compramos muchos más. Y si baja por debajo de 50, es un pedazo de regalo de los dioses. Exactamente igual que Nvidia, exactamente igual que Alibaba, exactamente igual que Alphabet. Ya sé que hay un hater por ahí tomando nota y decir, le voy a echar en cara que está comparando Farmamar con Alphabet. Incomparable. Ya lo sé. Toma nota. Te lo comparo. Ala, en tu cara. Comparada. Pues es que es así, ¿vale? Hay que aprovechar esas caídas. No hay que desesperarse, ni hay que enfadarse. Igual que tampoco hay que tener euforia por un aprobado acelerado que nos da un 10% de subida. ¿Para qué quiero yo un 10%? Si yo aquí estoy hablando de triplicar, cuadriplicar, quintuplicar el valor de la acción. No, eso es imposible. ¿Que es imposible? Me cago en todo. Venir aquí. Venga, ArcelorMittal. En el mercado español. Ya está bien. Vamos a hablar de cosas serias. Aquí ArcelorMittal, nuestra amiga ArcelorMittal, que es una empresa cíclica, llegó a bajar a 5 y a 6, bueno, a 5 no, casi 5, a 6, a 7 y a 8 euros por acción. Pero no una, sino en dos ocasiones, y posiblemente va a haber una tercera y una cuarta y una quinta. Tú has comprado ArcelorMittal a 7 y la has podido vender a 32, que es lo que os digo siempre. Esta acción se compra aquí y aquí. Yo cuando compro ArcelorMittal a 6, a 7 y a 8 es porque quiero multiplicar por 5, por 4 y por 3. Así de sencillo. A 5, por 4 y por 3. Y a Farmamar le pasará lo mismo. Y también llegará el momento en el que multiplique por 2, por 3, por 4 y a lo mejor hasta por 5. Y yo estaré ahí diciendo, empezar a vender porque esto está muy caro, muy caro, muy caro, hay que deshacer posiciones. Y ahí también me van a criticar. Pero como yo tengo la cara muy dura, pues me da igual. Allá vosotros si no compráis, si baja esta zona, ¿vale? Nos queda la última travesía en el desierto y hay que aguantar para luego intentar ver la gloria si no pasa algo, ¿vale? Porque ya sabéis que en bolsa puede pasar cualquier cosa. Pasar un buen fin de semana y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.